Da. Un segundo, porque he cerrado la pizarra en la clase anterior. He cerrado la pizarra sin darme cuenta. Vale, abrimos la pizarra, segundo bachillerato. Venga. Bueno, ya estamos casi todos, no todavía. Compartimos. Bueno, estamos aquí. Vamos a ver estos ejercicios que dejamos ayer sin hacer, pero que vamos a ver ahora cómo se hacen. Y venga, tiramos para adelante. Son muy sencillos, vamos, muy sencillos. En este caso, la tipología de ejercicio es bastante menos amplia que en el caso anterior. Básicamente son ejercicios en los que tengo que calcular corrientes inducidas y ya sabemos que como el flujo es el producto, bueno, eso. Como el flujo es el producto de campo por superficie por el coseno del ángulo que forman, cualquier variación en cualquiera de estos tres aspectos a lo largo del tiempo provoca que se genere una corriente inducida. Ya está, o sea, simplemente tengo que ver cómo se modifican cualquiera de esos tres en función del tiempo. En este caso tengo un circuito en forma de U, ¿vale? Me dicen que la distancia entre el punto A y C son 25 centímetros y que tengo una varilla, esta varilla, ¿vale?, que se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad V de 0,3 metros por segundo, ¿vale? Inicialmente la varilla se encuentra aquí, sobre el extremo de la izquierda, en el punto AC, con lo cual el flujo inicial es cero, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se puede calcular la expresión de flujo a lo largo del tiempo. Fijaos, aquí, en este caso, lo que tengo es un rectángulo que tiene un rectángulo que tiene como altura 25 centímetros y este lado de aquí del rectángulo, que es el que forma el circuito, A, C, aquí voy a poner A, B, C, D, estos serían los puntos B y D, ¿no? Este lado del circuito, L, varía a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que como velocidad es igual a espacio partido por tiempo, es decir, L partido por T, entonces ese lado del rectángulo, L es igual a velocidad por tiempo, es decir, 0,3 T, ¿vale? Este lado del rectángulo vale 0,3 T, por tanto, para calcular la expresión del flujo magnético, la expresión de flujo en función del tiempo, es igual a B por S por el coseno del ángulo que forman. El ángulo, el campo es constante, el campo es uniforme, es constante de 0,5 teslas. Pues esto sería 0,5. La superficie, ¿cuánto vale? La superficie vale base por altura, es decir, L por 25, pero como L es igual a 0,3 T, eso sería 0,3 T por 0,25, porque tengo que ponerlo en metros. 0,3 T por 0,25 y el ángulo que forman es de 0 grados, entonces sería coseno de 0, que es 1. Y esto me da la expresión de flujo en función del tiempo para este circuito, para esta situación, ¿vale? Entonces, 0,3 por 0,25 por 0,5. 0,3 por 0,25 por 0,5. Esto me da 0,0375 T. Flujo es igual a 0,0375 T Weber, ¿vale? Perdón. 0,0375 T Weber, ¿vale? Ese es el flujo en función del tiempo a lo largo de esta superficie, de este circuito. ¿Cuánto valdría la fuerza electromotriz inducida? B. Como tengo una expresión de flujo en función del tiempo, puedo calcular fuerza electromotriz inducida como menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Que fijaos, en este caso, como el flujo disminuye, aumenta, de forma lineal, 0,0375 T, esto es una recta, ¿no? Entonces, la fuerza electromotriz inducida va a ser constante, porque la derivada de esto es una constante de menos 0,0375 voltios. Esa es la fuerza electromotriz inducida en ese circuito. Fijaos qué sencillo,
Qué fácil, y ya hemos hecho las dos terceras partes del ejercicio. Y luego, por último, sentido y módulo de la intensidad de corriente del circuito. Y aquí me dice sentido y módulo de la intensidad de corriente. ¿Vale? El sentido lo vamos a deducir fijándonos en el dibujo. A ver, el campo magnético, en este caso me dicen que es entrante, perpendicular al circuito, formado y hacia adentro del papel. El campo magnético es entrante. El flujo de campo magnético, perdón, es decir, el número de líneas de campo que está atravesando la superficie aumenta con el tiempo, puesto que la superficie está aumentando con el tiempo. Es decir, el flujo está aumentando con el tiempo. Por tanto, la corriente inducida en este circuito tiene que generar a su vez un campo magnético que se oponga a ese aumento del flujo. Es decir, tiene que generar un campo magnético que vaya en sentido opuesto a este campo magnético. Por tanto, debería generar un campo magnético saliente con respecto al papel, para que el campo, el circuito que se forma es esta espiral la que se forma, para que el campo generado por la corriente inducida sea saliente con respecto al papel, el sentido de la corriente tiene que ser precisamente el que estoy dibujando, el que estoy representando. Es decir, visto como lo estamos viendo de frente, sentido antihorario. La corriente tiene que circular en sentido antihorario. Así. ¿Vale? Esto lo justificamos diciendo que de acuerdo con la ley de Lenz, la corriente inducida debe tener un sentido tal que el campo magnético generado, se oponga a la variación del flujo. ¿Vale? En este caso, como el flujo aumenta con el tiempo, el campo generado debe ser opuesto al campo presente, yo qué sé, no sé cómo decirlo, al campo presente, al campo que hay, al campo presente. Y, por tanto, el sentido de la corriente es antihorario. El sentido de la corriente es antihorario. ¿Vale? En el dibujo, lo hemos puesto aquí en el dibujo, ¿de acuerdo? El campo presente, el campo que nos dicen que está presente en esta región es un campo que es entrante con respecto al papel. Por tanto, para oponerse a la variación de flujo, al aumento del flujo, el campo magnético generado por la corriente inducida tiene que ser opuesto a este campo, es decir, tiene que ser saliente con respecto al papel, y para eso la corriente tiene que circular en sentido antihorario en esta espiral. Tiene que circular, pues eso, A, C, D, B, así. ¿Vale? Esta es la manera en la que tiene que circular la corriente. Y ahora me piden el módulo de esa intensidad de corriente. Fijaos que tengo que recurrir a una fórmula de hace ya bastante tiempo, de tercero de ESO, ¿vale?
que es la fórmula de la ley de Ohm de circuitos de corriente continua. V es igual a I por R. Entonces, la intensidad de corriente es igual a V partido por R, donde V es la fuerza electromotriz, ¿vale? En este caso, 0,0375 voltios, 0,0375 voltios, y R es la resistencia del circuito, que me la dan porque me dicen que el circuito tiene una resistencia de 10 ohmios, ¿vale? Entonces, simplemente 10, y esto es 0,00375 amperios, o lo que es lo mismo, 3,75 por 10 a la menos 3 amperios. 3,75 miliamperios. 3,75 miliamperios, ¿vale? Esto pues es una fórmula que supongo que la recordaréis, no sé si la recordabais o no. La de V es igual a I por R. ¿Os acordabais de esta o no? ¿Os acordabais de esta? No contesta nadie. Bueno, no. Es que fijaos que tiene trampa, porque claro, aquí en segundo bachillerato no se ven circuitos de corriente continua, eso se veía en tercero de ESO, los circuitos de corriente continua, lo de las asociaciones de resistencias y cosas de estas y tal, ¿no? Entonces sí que hay que recordar aquí esto. Este ejercicio es relativamente viejo, de hace muchísimos años, creo que era del 2000 y poco, ¿vale? Y entonces preguntan esto, el valor de la intensidad de corriente. La mayoría de los ejercicios de hace poco, de relativamente pocos años, no preguntan el valor de esta intensidad. Preguntan el sentido, preguntan la fuerza electromotriz inducida, pero no preguntan el valor de la intensidad. He querido poner lo estuve buscando a ver dónde estaba, pues no lo encontraba, porque además es muy característico, de la varilla que se mueve, tal. Hace poco pusieron otro muy parecido en algún examen de EBAU, ¿vale? Lo que pasa es que no preguntaban esta intensidad. Me dan el valor de la resistencia del circuito y me preguntan la intensidad, ¿vale? Bueno, pues fijaos además qué sencillo, qué rápido. La primera parte, el flujo, bueno, campo por superficie por coseno. Y aquí lo que hay que darse cuenta es cómo se modifica la superficie, ¿vale? Cómo se modifica la superficie, porque la superficie varía con el tiempo. Una vez que tengo la expresión de flujo en función del tiempo, puedo calcular la fuerza electromotriz inducida como la derivada del flujo. Menos derivada del flujo, este signo menos, lo que indica es que la fuerza electromotriz inducida, el sentido de esa fuerza es tal que el campo magnético generado se opone a la variación del flujo, ¿vale? Y ahora lo que tengo que deducir es eso cómo se traduce en el sentido de la corriente. En este caso, me olvido ya de que si el imán es el norte, sur, etcétera. No, me fijo en el flujo. Número de líneas de fuerza que atraviesa la superficie, ¿vale? Porque es que si no, con los imanes y tal, el norte, el sur, el sentido del flujo positivo, negativo, tal, me puedo liar, ¿vale? Bien, y vamos a ver esta cuestión, que también la dejé en el aire, bueno, ya la dejé casi contestada. ¿Vale? Pero dice así, el imán que aparece en el dibujo se está moviendo a través de la bobina, ¿vale? La bobina, en este caso, el dibujo está claro, ¿no? Fijaos como por aquí la bobina pasa por detrás del imán y aquí pasa por delante, ¿vale? Está claro cuál es el sentido de este arrollamiento y el sentido de la intensidad de corriente es el que tiene la figura, es decir, aquí va por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante. Es decir, visto desde aquí, desde donde está la mano que sujeta el imán, la intensidad de corriente circula en sentido antihorario, ¿verdad? Creo que se ve claramente en el dibujo, que visto desde aquí, desde donde está esta mano, esta corriente circula en sentido antihorario. Por tanto, el campo generado por esa corriente va en el dibujo hacia la derecha, es decir, hacia la mano. Recordamos, regla de la mano derecha, recorremos desde la muñeca hacia los dedos y el pulgar me indica el sentido de la corriente. Entonces, si visto de la derecha es en sentido antihorario, visto de la derecha en sentido antihorario, entonces el sentido del campo magnético inducido es hacia la derecha, ¿vale? Sin embargo, el imán, las líneas de fuerza del campo magnético generado por el imán, las líneas de fuerza de un imán van siempre de norte a sur. Dentro del propio imán, la línea de fuerza va así, en ese sentido, ¿vale? Entonces, resulta que
yo estoy moviendo este imán, ¿vale? Y el campo generado se opone o es opuesto a el campo del imán. ¿Eso qué significa? Significa que este campo está haciendo que disminuya el flujo de campo magnético a través de la superficie de la bobina, ¿no? Este campo generado por el imán genera un flujo, ¿vale? Y un flujo en sentido contrario. Estoy intentando disminuir el flujo. Como eso se hace para oponerse a la variación del flujo, eso significa que cuando el imán se está moviendo, el flujo a lo largo de esta espira estaba aumentando. Estaba aumentando, es decir, el número de líneas de fuerza en este sentido estaba aumentando, o lo que es lo mismo, el imán se estaba moviendo hacia la izquierda, es decir, está entrando en la bobina. Vamos a ver cómo lo explicamos todo eso. A ver. De acuerdo con la figura, el campo magnético generado por la corriente inducida se dirige hacia la derecha. Es decir, se opone al campo magnético del imán. Esto significa que a ver, esto significa que a ver cómo lo digo. Que el flujo de este campo se opone a la variación del flujo del campo del imán, que por tanto debe estar aumentando. Es decir, el imán está moviéndose hacia la izquierda. Está moviéndose hacia la izquierda, entrando en la bobina. Entrando en la bobina. ¿Vale? Es decir, me fijo, el campo generado por la corriente inducida es opuesto al campo del imán. Eso significa que si el campo se opone es que el flujo estaba aumentando. Para que el flujo aumente, entonces el imán se estaba moviendo hacia la izquierda, es decir, estaba entrando dentro de la bobina. ¿Vale? Yo creo que con esto queda perfectamente justificado y no hace falta justificar más. Veremos, de hecho voy a buscar alguno más porque de estos ya que tenía preparados se me han acabado, ¿vale? Ahí va, ¿qué pasa? ¿Que lo he copiado 2 veces o qué? No sé por qué ahora me sale 2 veces. Fuera. Vale. Voy a buscar algún ejercicio. Veremos cómo de estos hay un montonazo de exámenes de EBAU de cuestiones prácticas,
de temas de imanes que se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, María Pacheco. No, perdón. Exámenes, física, pues cualquiera, porque en las cuestiones prácticas hay un montón. A ver, junio 2008. Vale, sin ir más lejos, este. Va. Pantalla. Lo hacemos así. Vale. Copiar. Ponemos aquí. Vale. Mirad, esta es una típica cuestión práctica de examen de BAU. Fijaos, es el ejercicio número 6, la cuestión de laboratorio. Y este sale muchísimo. De hecho, es uno de los típicos ejercicios que aparecen como cuestión práctica. Lo haremos en el laboratorio allí cuando podamos ir. No sé si este viernes ya iremos o ya el lunes. Bueno, el lunes y el martes tenemos examen, o sea que no, el lunes y el martes no lo hacemos. Pero bueno, lo hacemos allí, no os preocupéis. Dice, en el laboratorio del instituto se realiza el montaje experimental de la figura para estudiar el fenómeno de la inducción electromagnética. ¿Vale? Tengo una bobina, de estas que hay típica de laboratorio, la enchufo con un par de cables a un amperímetro, un miliamperímetro, que lo que me va a detectar va a ser corriente eléctrica, ¿vale? Intensidad de corriente en un sentido o en otro, ¿vale? Y ahora dice, responde a las siguientes preguntas y razona tus respuestas. A. ¿Se induce una corriente eléctrica al mover un imán en el interior de una bobina? ¿Sí o no? Bueno, pues la respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Estoy esperando a que me la diga alguien. ¿Se induce corriente eléctrica al introducir un imán o al mover un imán en el interior de una bobina? Y la respuesta correcta es... ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Es que la voy a decir mal. Muy grabado. Yo digo que sí. Bueno, por supuestísimo que sí, Vale, pero bien. ¿cuál es el motivo? A ver, pregunta, ¿se induce corriente eléctrica al mover un imán en el interior de una bobina? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque al mover el imán, el flujo magnético cambia con el tiempo. El flujo magnético cambia con el tiempo. Y esto es la ley de Faraday. Esto es la ley de Faraday, que dice que cuando el flujo a través de una superficie, formado por una espira, por un conductor, cambia a lo largo de tiempo, sobre ese conductor se induce una corriente eléctrica cuyo sentido es tal que, ¿vale? El campo magnético generado se opone a la variación del flujo. Vale, ¿y si lo que se mueve es la bobina, dejando fijo el imán? ¿Se induce corriente eléctrica? Pues también, sí, porque el flujo también cambia en este caso. Es decir, si yo lo que muevo es la bobina, en vez de coger y mover este imán de arriba abajo, en vez de mover el imán de arriba abajo, dejo el imán fijo y lo que muevo es la bobina, pues efectivamente estoy generando también una corriente, porque el flujo de campo magnético a través de esa bobina se modifica con el tiempo. De igual manera que cuando muevo el imán, cuando el imán lo dejo quieto y muevo la bobina. O sea, que es que eso, efectivamente, me da igual mover uno que mover el otro. ¿Vale? ¿El sentido de la corriente es siempre el mismo o depende de si el imán se acerca o se aleja de la bobina? ¿Vale? Entonces, no, el sentido de la corriente,
depende de si el imán se acerca o se aleja, porque el campo magnético generado, generado por la corriente inducida se opone a la variación del flujo. Esta es la ley de Lenz. Ley de Lenz. Son las dos leyes, ley de Faraday y ley de Lenz, las dos juntas, ¿vale? Luego dice, cuanto más deprisa se mueve el imán, ¿el valor de la corriente inducida es mayor o menor? Vale, pues como la corriente inducida es igual a la variación de flujo como la fuerza como la fuerza electromotriz inducida es igual a menos variación de flujo partido por incremento de tiempo, cuanto más rápido se mueve el imán, mayor es la variación de flujo en el mismo tiempo. Y, por tanto, mayor la fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Cuanto más rápido se mueve el imán, mayor será la variación de flujo, es decir, el flujo va a variar, pero en menos tiempo, si lo muevo más rápido, y por tanto la fuerza electromotriz inducida va a ser mayor. Y ya, por último, apartado E, de la cuestión práctica, que dice, ¿qué leyes rigen estos hechos experimentales? Bueno, ya las he mencionado por ahí, que son las leyes de Faraday y Lenz. Leyes de Faraday y Lenz. Leyes de Faraday y Lenz, ¿vale? Típica cuestión práctica de las que hay mogollón, pero mogollón en exámenes de BAU relativas a inducción electromagnética. Imanes, bobinitas, etcétera, con dibujitos de todos los tipos habidos y por haber, pero que hay muchísimas, ¿vale? Venga, vamos a buscar algún ejercicio más. Esto era junio 2008, junio 2009, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí no tenemos nada, ni siquiera tenemos inducción. Ni siquiera tenemos inducción. Me comenta. Aquí. Un electrón circula, no sé qué, no sé cuántos. Vale, en el 2009 no había nada, ni siquiera de inducción. Vamos a ver en el 2010. Un fotón, no sé qué, Esto es no sé cuánto, el potencial eléctrico lo tienen con fuerza uniforme. Vale. En el junio de 2010 tampoco había nada de inducción, fijaos, joder. Hay veces que se tiran un montón de tiempo sin poner nada de inducción. Vamos a ver. A ver. Venga, a ver. Este no es de estos. Se dice un satélite, un condensador plano, antracita, longitud de no sé qué. Ah, mira, fijaos, esto es. Voy a. Esto, vale. Allá.
copiar. Vamos a ver aquí. Aquí, vale. Control. Venga, mirad. Este es de septiembre de 2020, recién salido del horno. Este tiene, vamos, escasos meses el ejercicio. Cuestión experimental, fijaos también, dentro sabéis que los exámenes del año pasado, en vez de tener dos opciones, lo que tenían eran un montón de preguntas y tú casi te hacías el examen a la medida, pues igual que va a ser este año, va a ser así también. Con lo cual, bueno, pues tenéis cierta ventaja. Y es una cuestión experimental en la que tengo una demostración en el laboratorio y pido a los estudiantes que contesten la siguiente cuestión. Tenemos un imán cilíndrico colocado encima de la mesa del laboratorio y un aro de material conductor que sujetamos por encima del polo sur del imán. Si dejamos caer el aro, ¿circulará corriente por el aro? El imán permanece inmóvil en todo momento. Es decir, tengo este aro y este aro lo dejo caer. ¿Vale? Entonces, respuesta del estudiante 1. Dice así, no circulará corriente, ya que aunque el aro se mueve al caer, el imán permanece inmóvil y sin movimiento del imán no hay corriente inducida. Respuesta del estudiante 2, no circulará corriente porque el aro está enfrentado al polo sur del imán y no al polo norte. Explicar si estas respuestas son correctas o no y por qué. Primero, ¿hay alguna que sea correcta de las respuestas? ¿Hay alguna que sea correcta de las respuestas? Yo creo que no. Ninguna de las dos es correcta, porque en el momento en el que el aro se mueve hacia abajo, el flujo de campo magnético a través de ese aro se modifica con el tiempo y, por tanto, hay una corriente inducida. Las líneas de campo del campo generado por este imán, como este es el polo sur, las líneas de campo van así, ¿vale? Estas son las líneas de campo que van, en este caso van así, estas serían las líneas de campo del polo norte que irían así, ¿vale? Esto iría así. Entonces, vamos a dibujar una aquí y una ahí, ¿vale? Y aquí vamos a dibujar también las líneas de campo del polo norte que van con respecto al polo norte saliente y con respecto al polo sur entrante. Fijaos, cuando el anillo baja, el número de líneas de campo que atraviesan el anillo aquí aumenta. Cuando el anillo atraviese el centro del imán, el sentido de la corriente va a modificarse, pero bueno, eso ahora es lo de menos. El caso es que como el anillo se mueve, es decir, explicar si la respuesta es correcta o no y por qué, vale. Ambas respuestas son incorrectas. Ambas respuestas son incorrectas. Al moverse el anillo, en el seno del campo magnético generado por el imán, el flujo de campo magnético que atraviesa el anillo, el flujo de campo magnético que atraviesa el anillo, se modifica a lo largo del tiempo. Y, de acuerdo con la ley de Faraday y de acuerdo con la ley de Faraday, esto induce una corriente eléctrica sobre el anillo. Una corriente eléctrica sobre el anillo. Sobre el anillo.
No vamos a entrar a discutir si la corriente va en un sentido o va en otro, porque como tampoco me lo preguntan, no me voy a, prefiero no liarme, ¿vale? Pero vamos, fijaos que el flujo, como el anillo está entrando en el imán, el flujo está aumentando, ¿vale? El flujo de campo magnético está aumentando, el campo magnético en este punto va hacia abajo, por tanto, el campo magnético generado por la corriente inducida tiene que ser opuesto al campo magnético del imán. ¿Vale? Tiene que ir hacia arriba. Es decir, sería visto desde arriba, la corriente inducida iría en sentido antihorario, visto desde arriba, así. ¿Para qué? Para que el campo magnético generado por la corriente inducida fuera hacia arriba, ¿vale? Y se oponga a la variación del flujo. Como aquí el flujo, el número de líneas de fuerza está aumentando, pero el campo magnético va hacia abajo, entonces el campo magnético generado tiene que ser opuesto al campo magnético que provoca esa corriente inducida. ¿Vale? No me lo están preguntando, con lo cual, bueno, pues no me meto en camisas de 11 varas, simplemente me limito a contestar lo que me han preguntado. Ambas respuestas son incorrectas, ¿vale? Al moverse el anillo en el seno del campo magnético generado por el imán, el flujo de campo magnético que atraviesa el anillo se modifica a lo largo del tiempo y, de acuerdo con la ley de Faraday, esto induce una corriente eléctrica sobre el propio anillo, ¿vale? Muy sencillo, muy básico, pero de los que abundan, vamos, ejercicios de este tipo, los que queráis y más. Vamos a seguir buscando en exámenes de BAU, pero en este caso vamos a buscar alguno que tenga que ver con otros cálculos. Un condensador, no sé qué. A ver, dos esferas metálicas. No, onda transversal viajera, nada. Es que me he ido a septiembre de 2017, ¿sabes? A septiembre de 2020, perdón. Vamos a ir a septiembre de 2017, a ver qué tenemos por aquí. A ver. Vale. De este ya hemos hecho alguno parecido, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos aquí. A ver, perdón. Esto aquí. Vale. Copiar. Septiembre de 2017. Septiembre de 2017, es decir, hace relativamente poco también. Tengo una espiral circular de radio 20 centímetros colocada dentro de un campo magnético variable con el tiempo de esta manera. B es igual a 10 a la menor 2 por el seno de 100 pi t más pi medios. ¿Vale? Tenemos que acostumbrarnos o fijaos a manejar, ya hemos hecho algunos ejercicios, de hecho varios de los que encontré estos días atrás de campos magnéticos tenían expresiones de campo magnético que variaba, bueno, este no, de forma senoidal o cosenoidal, aparecían las funciones seno, función coseno. Fijaos este que hicimos, el 0,2 seno de 100 pi t, el campo magnético, tal. Entonces, cuando manejemos, porque nos pueden aparecer funciones de este tipo, primero tenemos que recordar que el argumento de la función trigonométrica, seno, coseno, tal, esto siempre está en radianes. Esto siempre está en radianes. ¿Vale? Siempre en radianes. Nunca vamos a utilizar grados, etcétera, etcétera. No, radianes. ¿Vale? Vale, pues tengo una espiral circular de 20 centímetros colocada dentro de un campo magnético variable con el tiempo, 10 a la menor 2 por el seno de 100 pi t más pi medios, donde B se presenta telas, t en segundos, el plano de la espiral es perpendicular a las líneas de campo magnético y se pide calcular el flujo magnético a través de la espiral en el instante t igual a 0. Bueno, vamos a ver. Vamos a calcular el flujo magnético, flujo para t igual a 0. Bueno, pues para eso lo primero que tengo que hacer es calcular flujo en función del tiempo. ¿Vale? El flujo, como era igual a campo por superficie, ¿vale? Es decir, campo por superficie por el coseno del ángulo que forman, pues entonces, en este caso, el campo sí que viene expresado en función del tiempo, 10 a la menor 2
por el seno de 100 pi t, 100 pi t más 100 pi t más pi medios, ¿vale? Seno de 100 pi t más pi medios por la superficie. Como es una espiral circular de radio 20 centímetros, la superficie es pi por r cuadrado, que sería pi por 0,2 al cuadrado. Lo calculo. Pi por 0,2 al cuadrado, pi r cuadrado, es 0,126. 0,12566. Vamos a poner 0,126 y ya está. 0,126 metros cuadrados. Esa es la superficie, ¿vale? Con lo cual, esto sería por 0,126 y esto, bueno, como voy a multiplicar por 10 a la menor 2, bueno, es igual, 0,126 y luego, como me dicen que el plano de la espira es perpendicular a las líneas de campo, es decir, por ejemplo, si la espira es así, las líneas de campo son así, ¿vale? Entonces, este es el campo, el vector campo, el vector superficie es perpendicular, el vector superficie es así, por tanto, el ángulo que forman estos dos es 0 grados, con lo cual el coseno vale 1. En este caso, el coseno vale 1. Pues esto sería igual a 0,126 por 10 a la menor 2 por el seno de 100 pi t más pi medios, ¿vale? Y ahora simplemente, esto ya está en Weber, y ahora simplemente pues voy a calcular el flujo en el instante t igual a 0. Flujo para el instante t igual a 0, que sería 0,126 por 10 a la menor 2, por el seno de 100 pi t sería 0, y entonces sería el seno de pi medios. Y el seno de pi medios vale 1. ¿Vale? El seno de pi medios vale 1, luego esto es 0,126 por 10 a la menor 2. 0,126, pues, qué tontería más grande, pero bueno. Para ponerlo, 1,26 por 10 a la menos 3. 0,126 por 10 a la menos 2 es 1,26 por 10 a la menos 3. Es 1,26 por 10 a la menos 3 Weber. Ese es el flujo en el instante inicial, ¿vale? Luego dice, calcular el flujo magnético a través de la espira en instante t igual a 0. ¿Cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo valor de flujo? Vamos a ver cómo sería la forma de esta función, ¿vale? La forma de esta función es una función tipo seno, ¿vale? Y voy a representar aquí el argumento, es decir, esto es 100 pi t más pi medios. Para t igual a 0, ya hemos visto que esto empieza aquí. El seno vale 1, bueno, esto sería entonces 1,26 por 10 a la menos 3. Esto sería 1,26 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 y aquí abajo tendría menos 1,26 por 10 a la menos 3. Es decir, esta función se va a mover entre esos dos valores, ¿vale? Para t igual a 0, 100 pi t más pi medios es pi medios. Luego empiezo aquí arriba, ¿vale? Como es una función tipo seno, pues es la típica función que va a hacer esto así, ahora baja, vuelve a subir y vuelve para acá, tal. Y todo esto es cuando esto vale 0. Aquí cuando 100 pi t más pi medios, cuando vale justo, pam. A ver, ¿cómo lo pongo? Porque claro, estoy empezando en este y luego tiene que ir disminuyendo. Perdón.
Ay, 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 ay. Espera, vamos a poner esto, en vez de aquí esto, vamos a ponerte. Voy a ponerte porque si no, nos vamos a liar. Esto vale, esto es t. Para t igual a 0, esto ahora vale 0, ¿vale? Y, perdón, vale, para t igual a 0, el argumento vale pi medios, por tanto, estoy aquí, ¿vale? ¿Cuánto tiene que pasar, cuánto tiempo tiene que pasar para llegar aquí? Bueno, pues tendría que llegar a que el tiempo, empiezo en pi medios, el siguiente valor en el que el seno se hace 0 sería, sí, en el siguiente valor en el que seno se hace 0 sería cuando esto, el argumento este, valga pi, ¿vale? Cuando todo esto valga pi. Pues es que... ¡Ay! No sé cómo ponerlo para que lo veáis. ¿Lo estáis viendo? No sé si lo veis o no lo veis. No sé si lo veis o no lo veis. Bueno, debo repetirse el mismo valor de flujo. Vale. Bueno, me da igual. El mismo valor de flujo. ¿Cuánto vale el periodo? ¿Cuánto vale el periodo de una función tipo seno, tipo coseno? Vamos a ponerlo. Voy a poner esto, lo mismo que había puesto, lo voy a volver a poner como he puesto antes. Y voy a poner aquí. No, no voy a poner aquí, no voy a poner nada. Voy a poner T. Vale. No, tampoco quiero ponerte jopeta. Es que no sé cómo ponerlo para que lo veáis. Bien, como se trata de una función seno, es una función periódica, es decir, he empezado con este valor de flujo en el instante t igual a 0, el flujo va a ir disminuyendo, va a haber un momento en que se va a hacer 0, va a cambiar de signo, va a ser negativo, luego va a volver a aumentar y llegará un momento en el que vuelva a tener el mismo flujo que tenía en el instante inicial, que será aquí. Y el tiempo necesario para llegar de aquí a aquí es el periodo de esta función. Bueno, el argumento necesario para llegar de aquí a aquí es el periodo de esta función. En la función tipo seno, función tipo coseno, esta distancia entre dos máximos consecutivos, es decir, la distancia de este punto a este punto, ¿vale? Se cumple cuando el argumento de la función seno-coseno es 2pi. Es decir, para que esto ocurra, tiene que ocurrir que 100 pi t más pi medios sea igual a 2pi. ¿Vale? Entonces, si 100 pi t más pi medios es igual a 2pi, pi con pi y pi se me va, lo que me queda es que 100t más un medio es igual a 2, o lo que es lo mismo, 100t es igual a 2 menos un medio son 3 medios, ¿vale? 3 medios, es decir, t es igual a 3 partido por 200. Ese es el tiempo necesario. 3 partido por 200, 0,015 segundos. 0,015 segundos. Es el tiempo necesario para que el flujo de campo magnético vuelva a tener exactamente el mismo valor. Esto es flujo en función del tiempo. Esto sería flujo en función del tiempo, tiene forma senoidal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la distancia entre dos máximos consecutivos es aquella en la que el argumento de la función seno, es decir, 100 pi t más pi medios, tiene que ser igual a 2pi. Y eso se cumple para t igual a 0,15 segundos. ¿Vale? Ese es el tiempo necesario para que calcular el flujo magnético. ¿Cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo valor de flujo? Pues 0,015 segundos. Y ahora, a continuación, B. Calcula la fuerza electromotriz inducida para t igual a 0,05 segundos y para t igual a 0,01 segundos. ¿Vale? Voy a hacer B. Lo primero que tengo que hacer, ya nos hemos pasado tiempo, ¿no? Sí, son las 17 pasadas. Bueno, chicos, como nos hemos pasado tiempo, lo dejo aquí y mañana seguimos, ¿vale? Porque si no, voy a llegar tarde yo a mi siguiente clase y vosotros también.
Así es que paro de grabar.